Bien, buenos días. Vamos a comenzar la segunda jornada de las conferencias que teníamos previstas, después de haber empezado el domingo con la obra de teatro y con la conferencia de Marta Sanz. Hoy simplemente, por mi parte, ya tuve la intervención de inauguración de las fiestas y voy a ser muy breve porque realmente la coordinación de la mesa la va a llevar otra profesora. Bienvenidos a todas y a todos y en este caso nos encontramos a la izquierda, me encuentro con Ángel Escaso, haré una breve alusión con el escritor Ángel Escaso, con Marta Sofía, que ya la conocéis, profesora de filología moderna inglés, y también con Daniela Maraña, ¿no? Daniela Maraña, la alumna que presentará a Ángeles. Yo simplemente hacer una breve alusión. Lo primero, agradecerle a Ángel Escaso su presencia aquí. Para mí, aparte de después presentar, es licenciada en Geografía e Historia y especialidad en Historia del Arte, con lo cual estás en la facultad apropiada. Ya hace bastantes años, profesoras de nuestra facultad, en este caso Marta Sofía, que se encuentra en la mesa, y también la vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, Natalia Álvarez, pues ya dirigieron un curso titulado Femenino y Plural, Mujeres en la Historia, Historias de Mujeres, que, bueno, pues contó durante meses con más de un centenar de participantes, y entre sus obras, entre las obras que se presentaron, se presentó una de nuestra protagonista de hoy, titulada Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría, o el Hada. Y en los años posteriores pues, ha venido colaborando con la universidad y con nuestra biblioteca. Yo quería hacer una alusión simplemente de tipo personal, porque en el año 2001, pues yo leí mi tesis doctoral, León bajo la dictadura franquista, 36-51. Y realmente en aquel momento no había muchos libros, muchas novelas sobre esta temática. Y claro, para mí hoy es un placer contar con Ángel Escaso en la mesa, porque en el año anterior, en el año 2000, me acuerdo que había una novela que salió que era un largo silencio, por el cual además en el 2001, en el año de mi tesis doctoral, pues recibiste el premio Fernando Lara de novela. Con lo cual, la verdad es que para mí es un placer realmente encontrarme con una persona a la que leí en su momento y que seguí en aquellos momentos en que no mucha gente se atrevía, digamos, a hablar sobre estas temáticas. En realidad, una temática que era, las consecuencias que para diversas mujeres en tu obra tuvo, la pérdida de el marido, que era del bando republicano, ¿no? Entonces, para las mujeres de esa, digamos, de esa familia, cómo repercutió la posguerra en ellas. Y creo que después toda la trayectoria que ha seguido en torno a las mujeres ha sido fantástica, ¿no? Y tu compromiso con la memoria. Entonces, bueno, aquí paso ya, te agradezco tu presencia, y paso ya la palabra a Marta Sofía López Rodríguez. Perdonar por este tema, pero tenía que decirlo. O sea, que nada. Marta, cuando quieras. Bueno, es un auténtico gustazo y un honor poder estar presentando a Ángel Escaso, a una mujer a la que admiro muchísimo y con la que me unen un par de cosas. El pelo gris, que no es baladí. Hace unos años estábamos mi hermana y yo en un concierto de Paco Ibáñez y todo lo que se veían eran pelos grises. Y le decía yo a mi hermana, si estuviéramos en 1 de Julio Iglesias serían todas rubias. Entonces, bueno, creo que no es baladí. Y luego, pues que también como yo, Ángeles en un momento dado eligió retirarse del mundanal ruido y vivir tranquilamente en el mundo rural, que a mí me parece la única forma sensata y humana en la que se puede vivir en este mundo tan loco que nos rodea. Por lo demás, y en todo lo demás, pues obviamente me puedo comparar ni medir con ella, que me saca 7 cabezas y que además ha triunfado en la carrera que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? La de escritora. Ángeles tiene una obra amplísima y ha sabido conjugar. Odio cuando se dice rigor, porque siempre me suena a rigor mortis, ¿no? Entonces,
pero bueno, digamos, el rigor académico, la investigación, eso, desempolvar papeles y archivos con la imaginación. Porque claro, cuando nos enfrentamos a los grandes silencios de la historia, la imaginación es absolutamente necesaria. La historia de las mujeres, pues muchas veces eso, tenemos que recrearla, no solo de las mujeres, sino de otros muchos colectivos que no han tenido históricamente representación. Uno de mis últimos posts en Facebook fue así como una celebración de mis amigas, de mis comadres, de mis colegas, que somos mujeres de clase media con una tendencia fantástica a autoflagelarnos, pues por unos privilegios que en realidad nos tocaron y nos tocaron, pero que creo hemos intentado a lo largo de los años devolver los talentos, ¿no? Usando esa imagen bíblica. Supongo que podíamos haber estado tranquilamente en casa leyendo el Ola y yendo al gimnasio para estar divinas de la muerte. Y tiñéndolos de rubias. Y tiñéndolos de rubias. Pero, bueno, pues eso. Y pienso en muchísimas mujeres de mi edad, de mi generación, que no solo hemos intentado eso, dedicar todos nuestros mejores esfuerzos para trabajar por nuestra comunidad, ¿no? la de las mujeres, sino por otras muchas con las que nos une esa conciencia de haber formado parte de los y las desheredados de la tierra. Es verdad, ¿no?, que muchas veces las mujeres de clase media nos olvidamos o no vemos tan claro cuáles son nuestros privilegios, pero bueno, allá por 1851, en la Convención de Mujeres de Akron, apareció Sojourner Truth diciendo "I'm tired woman", ¿no? Y recordándonos, bueno, pues que igual compararnos con las esclavas pues no es lo más adecuado. Pero creo que eso, en la medida en que hemos sido conscientes de nuestra exclusión, sobre todo de la educación, ¿no?, y de la vida pública, eso nos ha movido a empatizar pues, con otros colectivos, con otras personas excluidas por razones múltiples, por su raza, por su sexualidad, por cuestiones de clase social, whatever. Y es que hoy Ángeles lleva esa maravillosa camiseta de Virginia Woolf, que debo decir que también envidio. Y Virginia Woolf, en un libro que yo creo que debería ser de primero de parvulitos, 3 guineas, decía eso de: como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo entero. Porque era muy consciente de cómo era la estructura del Estado-nación moderno lo que había contribuido a desempoderar a las mujeres. Y hay una serie de reflexiones de Ángeles a ese respecto con las que estoy absolutamente de acuerdo. Tendemos como a retroproyectar esa idea de que las mujeres siempre han estado en una situación de subordinación, de opresión. Y estoy refiriéndome a las mujeres de los hijos de los hombres educados, ¿no?, que decía Virginia Woolf, las mujeres de clase media. Hombre, yo entiendo, pues eso, que la situación de mi abuela, que parió 12 hijos, que tuvo una taberna y que era además labradora, pues no era particularmente envidiable. Pero las mujeres de clase media, hasta bien entrado el siglo XVIII, bueno, tuvieron muchísima más libertad de movimientos de la que hoy podemos imaginarnos. Hace poco, en la celebración del Día de la Mujer en mi pueblo, hicimos así una especie de lectura dramatizada del cuento de la comadre de Paz, ¿no?, de los cuentos de Canterbury. La comadre de Paz, que es una mujer de finales del siglo XIV, principios del XV, que ha estado de peregrinación en Israel, en Jerusalén, en Santiago de Compostela, en Roma, que ha tenido 5 maridos y está buscando el 6º, y te sorprende, ¿no?, ese personaje con esa
capacidad de agencia. Yo creo que fue más tarde en el desarrollo, ¿no?, de la historia, cuando, y sobre todo a partir de ese maravilloso pacto entre caballeros que fue la Revolución Francesa y que constituyó el Estado moderno, cuando a las mujeres blancas de clase media se nos excluyó de la educación, de los espacios de poder y de los puestos públicos. Y luego además eso, pues porque fue o coincidió con la época de la gran expansión imperial, lo exportamos a otras sociedades. Y también, pues, yo sabéis que soy africanista fundamentalmente y estoy trabajando mucho en esas cuestiones y en cómo funcionaban las mujeres en la época precolonial. Claro, tenían infinitamente más poder del que luego tuvieron durante la colonia y en la postcolonia, porque eran sacerdotisas, porque había consejos de mujeres que podían incluso cuestionar a los consejos de ancianos, porque eran económicamente autosuficientes. Llega la colonia y a las mujeres se las enseña a coser y a los hombres se los educa pues para que luego reproduzcan fielmente los patrones políticos y los estilos de vida occidentales. Entonces, eso, además de, digamos, sufrirlo nosotras, lo exportamos. Bueno, pues creo que tenemos eso, que repensar un montón. Ángeles ha dedicado toda su vida a repensar no solo en las mujeres de clase blanca, también tiene una novela maravillosa en la que se mete en la piel de una mujer caboverdiana, lo cual es una osadía porque, a ver, yo me paso la vida pidiendo disculpas cada vez que escribo sobre africanas por ser blanca y de clase media, ¿no? Siempre con esa cosa de la legitimidad. Pero creo que de vez en cuando hay que hacerlo por pura empatía humana, porque en un momento dado importa muy poco, bueno, pues la raza, importa muy poco el color. Creo que lo que genera redes humanas profundas pues es la experiencia muchas veces del dolor, de la opresión, de la exclusión. Y eso es, yo creo, pues una de las cosas que caracterizan la obra de Ángeles. Así que, bueno, pues ahora Daniela va a hacer una introducción así más concreta a la trayectoria de Ángeles Caso, que, lamento decir, sé que ella lo odia, pero para mi generación era la chica de la tele. Ya lo sé. Y no eres periodista, eres historiadora y eres novelista. Pero claro, en fin, esas cosas. Bueno, pues os dejo con Daniela. Bueno, primero de todo quiero agradecer a todos los presentes por venir y a Ángeles Caso por dedicarnos parte de su tiempo a estar aquí en Filosofía y Letras. Ella es reconocida por ser escritora, traductora y editora, entre otras, donde voy a incluir el periodismo como secundario. Nacida en Gijón, es hija de José Miguel Caso González, catedrático de la Facultad de Filología y rector en la Universidad de Oviedo, y a quien tiene mucho cariño, como vemos en toda su trayectoria literaria y en concreto en su dedicatoria en El mundo visto desde el cielo. Volviendo a la autora, se licenció en Geografía y en Historia y se especializó en Historia del Arte. Su vida como periodista se desarrolla en una brevedad de años como presentadora del telediario y del programa de la tarde, aunque también trabajó en la Radio Nacional de España y en Cadena SER. En cuanto a su trayectoria literaria, que es la más destacada, alterna la narrativa con ensayos históricos, prestando especial atención a la edad moderna, la visión de la mujer a lo largo de la historia y el papel de la misma dentro del arte. En algunos libros en los que podemos ver esto sería, por ejemplo, Las Olvidadas, del 2005, o su última publicación, Las Desheredadas, del 2023. Otros libros a destacar de esta autora son El peso de las sombras, finalista al Premio Planeta, Un largo silencio, ganadora del Premio Fernando Lara de novela, o Contra el viento, ganadora del Premio Planeta, entre muchos otros. Además de escritora, también destaca como editora y como traductora dentro de su propia editorial, La Letra Azul,
Y también hizo su primer proyecto colectivo en el 2016 con Autorretrato de Pintoras, un año después de presentarse a elecciones municipales con la plataforma ciudadana Somos Oviedo. Para concluir, toda su vida ha estado ligada a la literatura y a esta defensa por la mujer y a que se reconozca a la mujer dentro de la historia, declarándose como feminista historicista, pues no es reivindicar derechos de la mujer desde la actualidad, sino entender dónde estamos en la actualidad a partir de todas las veces que se nos ha silenciado a lo largo de la historia, y es algo que vemos en sus obras y por lo que habría que agradecer que haya hecho y haya sacado a la luz a tantas mujeres cuyos nombres casi no eran reconocidos hasta hace apenas unos años. Así que muchas gracias. Y ahora hablo yo. Ay, a ver, ya está. Hola, buenos días. Antes de nada, mil gracias a Natalia, que no sé dónde está, la he perdido de vista, al decano, a Marta Sofía, que bien volver a encontrarte, a Daniela, gracias, y a las personas que habéis venido. Me gusta ver mucho chico por aquí, que es genial, que cada vez nos acompañéis bueno, en este tipo de encuentros en torno a las mujeres, ¿no? con más naturalidad. Os pido disculpas, estoy un poco congestionada, no estoy muy bien de ánimo, lo estaba comentando en la puerta, hace 3 semanas se murió mi madre, y estoy así todavía como tocada, ¿no? por esto, pero bueno, hay que seguir adelante y seguro que ella me va a dar muchas fuerzas, como siempre me las ha dado mi padre también, ¿no? El profesor Caso. Tuve la suerte de tener ese padre y esa madre que, bueno, me regalaron las mejores cosas que hay en mi vida, el amor por el arte, por la literatura, por la naturaleza, el respeto a la ética, los principios, ¿no? Y me enseñaron a respetarme mucho a mí misma, a ser fiel a mí misma, que es algo que creo que es importante, aunque no siempre te conduce a la cumbre, muchas veces te conduce al precipicio, pero no pasa nada. Allá los de las cumbres, igual un día los tira bajo el huracán. Y bueno, pues gracias a ellos dos estoy aquí, soy quien soy, ¿no? Y entre lo que soy una mujer consciente de mi condición de mujer, consciente y orgullosa. Y una mujer que efectivamente, como decíais, pues he dedicado buena parte de mi vida, primero por puro interés personal y luego ya como, digamos, como escritora, como divulgadora, como conferenciante, profesora, etc., a rescatar lo que yo llamo la genealogía cultural de las mujeres, pero más allá de eso, a revisar con otra mirada la historia de las mujeres en su conjunto, ¿no? Porque, bueno, es verdad que mis libros muchas veces se centran en nombres propios de mujeres relevantes, de pintoras, de escritoras, de filósofas, de científicas, pero todo el trabajo que empecé en los años 80, de lecturas, de investigación, etc., me ha ido llevando a una mirada que cada vez es más amplia, ¿no? Y cada vez abarca más a más mujeres de más tiempos, de más espacios geográficos y de condiciones sociales, culturales, económicas, que no son las que habitualmente ocupan las élites y a las que todavía, con mucho problema, podemos llegar a rescatar, ¿no? Yo titulé esta conferencia, cuando me preguntó Natalia qué título le ponemos, dije, creer en las mujeres, ¿no? Y os explico por qué. Tiene que ver con esto que os estoy contando, ¿no? Tiene que ver con el volver a mirarnos a nosotras de otra manera diferente, ¿no? Mirar la vista hacia atrás, deconstruir el relato androcéntrico que hemos recibido de lo que ha sido la historia de la humanidad y reconstruirlo con una mirada en la que ambos sexos ocupen el lugar que merecen, ¿eh? Estoy harta de esa mirada de
Las mujeres no nos hemos incorporado al mercado de trabajo hasta el siglo XX. Vamos a ver, el 90 y tantos % de las mujeres que han existido en la historia han trabajado, ¿eh? En todas las actividades posibles. Tú acabas de mencionar a tu abuela, tabernera y campesina y 12 hijos. Bueno, y seguro que la mayor parte de las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas de quienes estamos aquí han ejercido profesiones, porque solo las mujeres, ni siquiera de clase media alta y alta, podían permitirse no trabajar. Eso que se llama no trabajar, que era trabajar de otras maneras, ¿no? Pero no producir, digamos, bienes económicos. Solo un porcentaje muy pequeño a lo largo de los siglos, ¿no? Las demás han sido campesinas, han sido lavanderas, criadas por millones, ¿no? Ser criadas no es trabajar. Taberneras, costureras, han sido albañilas, que ahora lo sabemos, nadie nos lo contó nunca, ¿no? Por los estudios que se han podido hacer, prácticamente el 25% de las personas contratadas para levantar las catedrales góticas, entre otras esta joya que tenemos aquí, el 25% eran mujeres, y están en los contratos que se conservan, y están especificadas las partidas de mujeres que trabajaban, están especificadas sus actividades, sus sueldos, ¿eh? Y sin embargo nadie nos lo ha contado, y esa documentación estaba ahí. Es decir, no es que nos la hayamos inventado, no es que la hayamos sacado debajo de las piedras, siempre ha estado ahí, nadie quiso mirarlo, ¿no? Os hablo de eso, pero os hablo de una cosa mucho más cercana en el tiempo, que es la de las mujeres mineras. En Asturias las llaman les carboneres, ¿eh? Precisamente creo que ayer o antes de ayer había un artículo en la prensa de León sobre un estudio que se acaba de hacer desde la Universidad de León sobre las mujeres en la minería en León, ¿no? Es un tema que, bueno, quizá esa sea una de las primeras investigaciones. Yo he estado intentando, para el último libro que he publicado, Las desheredadas, tirar de algún hilo y no lo he conseguido, ¿eh? Sí, se sabe que hubo carboneres en las cuencas mineras de Asturias, se sabe que hubo mujeres mineras en las cuencas mineras de León, y probablemente en todas las cuencas mineras, como las hubo en Francia, en Alemania, en Polonia, en Inglaterra, pero es otra historia oculta y transcurre hasta antes de ayer. Yo he visto fotos de mujeres mineras en la década de los 50 en Asturias, y existen las fotos, están trabajando en la mina, pero el relato oficial no las reconoce. Nunca hubo mujeres en las minas hasta después de los años 80, hasta casi finales de los años 80, según el relato oficial, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos encontramos una y otra vez, ese ocultamiento del papel que hemos jugado las mujeres, y por un lado, y por otro lado el menosprecio al papel específico que nos ha atribuido la sociedad patriarcal como género, ¿no? Bueno, todo lo que son las labores especializadas del mundo de las mujeres, que son muchas, que son infinitas, ¿eh? Y que son actividades sin las cuales probablemente la especie humana no se habría podido desarrollar, ¿no? Hay un artículo maravilloso de Ursula K. Le Guin, una grandísima escritora de ciencia ficción estadounidense que murió hace poquito y que además fue una gran feminista. Y en ese artículo, que es una especie de respuesta al comienzo de 2001, una odisea del espacio, ¿no? Cuando se ve el famoso mono con el arma, ¿no? Y entonces es una reflexión sobre cómo siempre, si pensamos en el origen de la especie humana, en la prehistoria, etc., vemos a un hombre, un macho, un varón, blandiendo un arma, ¿no? Un arma para cazar, un arma para matar a otros seres humanos. Y ella hace una reflexión interesantísima que parte además de los estudios de una antropóloga, ¿no?
estadounidense, hace una reflexión en la que dice: ¿qué fue más importante, el arma o la cesta, la bolsa, el cuenco de las manos? ¿Qué fue más importante? Porque es obvio que existieron ambas cosas. La bolsa, la cesta, tejida con especies vegetales, hecha con pieles, no sabemos. El cuenco de las manos sirvió durante cientos de miles de años para recoger, para salvaguardar las raíces, las hojas, los frutos y las piezas de caza menor, de las que ahora sabemos mayoritariamente se alimentaban los cazadores-recolectores durante cientos de miles de años, ¿no? Incluso millones. No del mamut. El mamut, con suerte, se cazaba igual una vez al año, con suerte. El resto dependía de otras prácticas de recogida de alimentos y de adquisición de alimentos que pasaban por el cuenco, por la bolsa. Entonces es una reflexión que me parece importantísima para ampliar el foco. ¿Por qué hemos dado más valor al arma puntiaguda? Bueno, ella establece también una comparación con el arma y el pene, ¿no? Que al cuenco que recoge, ¿no? ¿Por qué nunca nos paramos a poner en valor, aparte de a recordar a todas las mujeres que hicieron las mismas actividades que hacían los hombres, exactamente las mismas? Ayer estaba viendo una carte postal francesa de finales del siglo XIX, una tarjeta postal, y era una empresa de fabricación de champán, y quienes estaban trabajando en aquellas maquinonas inmensas donde se elaboraba toda esa producción, con que había que dar vueltas con unas ruedas gigantescas y tal, eran mujeres, no eran hombres. Es que estuvimos siempre ahí en todo, ¿no? Bueno, pues aparte de reconocer todo eso, reconozcamos también el trabajo, las labores específicas del género femenino, ¿no? Las labores en las que el género femenino se especializa. Los cuidados, conseguir y elaborar la alimentación. Ahora lo llamamos comida, lo llamamos cocina, alta cocina, y hacemos grandes cosas en torno a todo esto. Por cierto, qué casualidad, un territorio que han dominado siempre las mujeres. Cuando llegas a los niveles altos, el de los grandes chefs de cocina, pero ya desde los orígenes de los tiempos, está copado por los hombres. ¿Cuántas mujeres grandes chefs conocemos? Muy pocas, ¿no? Ahora empiezan poquito a poco, pero es un territorio muy masculinizado, cuando en cambio la cocina en sí, la cocina gratis, ¿no? La cocina como el lugar desde el que se alimenta a la familia sin recibir nada a cambio, ha sido un territorio específicamente femenino, ¿no? Bueno, los cuidados, la cocina, la limpieza, la higienización, ¿no?, de los espacios domésticos, ya no os digo la crianza de los hijos, por supuesto, ¿no?, pero atender a la persona enferma, atender al anciano, atender a la anciana, a la persona discapacitada, ¿no? ¿Quién atendió a Miguelón? ¿Sabéis quién era Miguelón? Miguelón es un resto de un neandertal que encontraron en Atapuerca. Está expuesto en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, ¿no? Lo llamaron Miguelón por Miguel Indurain. Y este hombre, que es un señor, es un varón, había tenido, tiempo antes de morirse, un enorme problema en la dentadura, una infección tremenda que, bueno, le arrasó la boca, le deformó la mandíbula, o sea, realmente debió, si murió de eso, que no lo saben, debió de morir pasándolo realmente muy mal, pero duró mucho tiempo, eso sí lo saben,
por el estado en el que se ha conservado esa mandíbula y todo lo que han visto los científicos y encontrado ahí, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que alguien le estuvo cuidando durante todo ese tiempo mientras sobrevivió, probablemente con la cara deformada, a lo mejor no podía ni abrir la boca, no podría masticar. Alguien se ocupó de alimentarle, alguien le preparó purés o le masticó en su boca el alimento y lo pasó a la suya. Alguien le daría seguramente hierbas analgésicas, pues quizá corteza de sauce, el ácido acetil salicílico famoso que ya se usaba, aspirina, ¿no? Que ya se usaba en la prehistoria, otro tipo de hierbas. Alguien se tuvo que ocupar de él durante muchos meses. No sabemos si los que se ocuparon fueron hombres o mujeres, pero si pensamos que se cumplió ya entonces lo que luego ha sido habitual a lo largo de milenios y milenios y milenios, probablemente lo cuidaron un grupo de mujeres, ¿no? Pero nada de todo eso lo hemos valorado. El relato histórico en un sentido muy amplio, lo que es la historia estricta, lo que es la historia de la literatura, la del arte, lo que ha sido el relato de los museos, lo que vemos en las películas, en las novelas, etcétera, etcétera, ha sido un relato profundamente patriarcal y androcéntrico, ¿no? Construido en el siglo XIX, que ha sido el más patriarcal de todos los siglos de la cultura occidental, y que es cuando nace la historia como disciplina moderna y cuando nacen también, por ejemplo, en los museos, ¿no? Y la disciplina de la conservación, etcétera, ¿no? Y en ese siglo tan patriarcal, el siglo que construye el mito del ángel del hogar, el siglo que considera que las mujeres decentes, de clase media y media alta, porque las trabajadoras son otra cosa, por supuesto, pero las decentes, ¿no? Las que merecen protección social y política, son seres débiles mentalmente y físicamente, que han nacido para ser protegidos por los hombres, y para vivir, esto, en el mejor de los casos, este es el discurso, digamos, bonito, luego están los otros discursos, ¿no? Que no son tan bonitos, pero el discurso bonito de esa sociedad burguesa decimonónica, ¿no? La mujer es el ángel del hogar, es un jarrón de porcelana, es bella, es delicada, es vulnerable y tiene que estar protegida, cuidada y ocupando solamente el espacio de lo doméstico, porque es el único espacio que a ella le permite vivir en paz y en serenidad, ¿no? La mujer no puede salir a la calle porque puede ser agredida y es tan delicada que en la calle pasan cosas feas, y la mujer no puede ver esas cosas feas. Salir a la calle no quiero decir a dar un paseo con una amiga, sino vivir en la calle, ¿no? Como vivimos ahora. Entonces, ese siglo XIX patriarcal, profundamente y venenosamente patriarcal, es el siglo de los sabios hombres, estos señores del sombrero de copa, ¿no? Y de largas barbas, que construyen ese relato que ha llegado hasta nosotros y lo construyen ignorando todo lo que habían protagonizado las mujeres antes de ese momento, porque se escapaba su posibilidad de entenderlo y de aceptarlo. ¿Cómo iban a decir los documentos que había albañilas en las catedrales? Esto era imposible, no, albañilas no. Y entonces lo niegan, lo tachan y jamás pasa a los libros, ¿no? Y hemos heredado eso hasta tiempos muy recientes. Ahora, con un esfuerzo de muchísimas investigadoras y muchos investigadores también, espero que algunos de los que estáis aquí os suméis, estamos reconstruyendo esa verdad científica que había sido cancelada por los prejuicios patriarcales. Entonces, bueno, doy paso a la tertulia, ya vamos a conversación. ¿Queréis os cuento una historia antes? Bueno, voy a contar una historia que enlaza muy bien con todo esto y que tiene que ver con las desheredadas, con el último libro
que he publicado. Os cuento, no sé si alguno sabéis, se ha hablado tanto de este tema estos últimos años, ¿sabéis quién fue el descubridor de la primera vacuna? No suena, ¿no? Bueno, si miráis por ahí en Google y tal... ¿De la penicilina? No, mucho antes. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. En esa época, bueno, desde tiempo atrás, pero sobre todo en el XVII y XVIII, la viruela era una enfermedad que arrasaba en Europa, ¿no? Se producían unas epidemias brutales de viruela, era una enfermedad que la gente le tenía pavor porque afectaba a cualquier edad, afectaba mucho a la infancia y a la gente muy joven, arrasaba, había un 30% de mortalidad, ahora que hemos aprendido estas cosas, y en los que no morían dejaba consecuencias, secuelas a veces gravísimas, ¿no? Ceguera, parálisis, secuelas neurológicas, que esto también nos suena, ¿no? Aparte de la famosa cara marcada de viruelas. Y esto era continuo, o sea, cada pocos años se producía en todos los países de Europa, en todas las ciudades. Entonces, En América ni te cuento. bueno, en América también, una epidemia de viruela, ¿no? Entonces, según la historia de la medicina, la primera vacuna de la historia la descubre un médico británico a finales del siglo XVIII llamado Edward Jenner. Y dice Wikipedia, a ver si lo encuentro. En Occidente, a Jenner a menudo se le llama el padre de la inmunología y se dice que su trabajo ha salvado más vidas que cualquier otro hombre. Bien. Pues resulta que esta historia de la vacuna contra la viruela empieza mucho tiempo atrás y tiene una genealogía femenina comprobada y demostrada. ¿Sí? Vámonos a principios del siglo XVIII, 80 años antes de las investigaciones de Edward Jenner, y hay una señora, una dama británica llamada Lady Mary Montagu, que era una mujer extraordinaria, ¿no? Cultísima porque se había autoformado, como Virginia y como todas, ¿no? Porque por supuesto no podía acceder a la educación formal, a las universidades cerradas por completo hasta las mujeres durante 800 años, desde su nacimiento en el siglo XI hasta principios del XX, pero ella era una mujer muy inteligente, muy curiosa y vivía en una gran mansión con una gran biblioteca y desde pequeña se encerró en esa biblioteca. Como su padre no le hacía ni caso, quería poner tutores porque ¿para qué? Si te vas a casar y ya está, pues ella por su cuenta estudió latín, griego, ella sola, bueno, otros idiomas, francés, alemán, tal, y leyó muchísimo, ¿no? Era una mujer muy culta, muy inteligente y muy curiosa. Habría sido a día de hoy, yo creo que una gran reportera, probablemente, ¿no? Entonces Lady Mary Montagu se casa con un noble británico y se van a Constantinopla, que me encanta esa palabra, a Estambul, a lo que era entonces la capital del imperio de la Sublime Puerta, el Imperio Otomano, ¿no? Porque a él, al marido, lo manda el rey de Inglaterra, lo manda como embajador. Principios del 18, son 1708, 10, hablo de memoria. Y llegan a Constantinopla y ella, en vez de encerrarse en casa, como solían hacer las esposas de los embajadores occidentales que estaban allí en Turquía, se viste de hombre turco con unos pantalones, con un gorro de esos con penacho y tal, se compra un alazán, un caballo maravilloso y se dedica a recorrer la ciudad, ¿no? Y entonces se convierte en un personaje, esa señora europea que se pasea por la ciudad a caballo, y eso a los turcos les admira muchísimo. Y bueno, empieza a establecer muy buenas relaciones con las grandes familias de la corte y con el propio sultán. Y el sultán la autoriza a entrar en los harenes, algo que sepamos, ninguna persona occidental, ni hombre ni mujer,
había hecho antes, salvo que fuera en condición de esclava o de eunuco, ¿no? Lady Mary Montagu tiene permiso para acceder a los harenes. Lady Mary se le había muerto su hermano de viruela y ella tenía la cara marcada de viruela, se había estado a punto de morirse. Y tenía un niño muy chiquitito cuando llega a Constantinopla de 2-3 años y luego estando en Constantinopla se queda embarazada, ¿no?, de su segunda hija. Entonces estaba obsesionada con la viruela, ¿eh? Y se da cuenta de que en Constantinopla, ella habla de en el Imperio Turco, no sé qué noticias tenía de más allá de Constantinopla, no había grandes epidemias de viruela. Había una versión muy débil de la viruela, ¿no? Fijaros qué observación, ¿no? Y entonces indaga, pregunta por qué, y descubre lo siguiente. Había unas ancianas mujeres turcas que con su aguja de coser o de bordar sacaban pus de la pústula de alguien que tuviera esa versión leve de la enfermedad. Lo estoy llamando versión, pero no es versión. Ahí ahora nos habíamos aprendido el vocabulario, ya se me ha olvidado, bueno, me entendéis. Y lo guardaban en cáscaras de nuez, ¿eh? Era volvemos al cuenco, ¿eh? Y iban visitando a las familias y con su aguja de coser o de bordar cogían a los niños y les pinchaban el pus en distintas partes del cuerpo. Con esa técnica que algunos especialistas creen que probablemente venía de milenios atrás o de cientos de años atrás, probablemente desde China y había atravesado toda Asia hasta llegar al Imperio Turco, habían conseguido que no hubiese epidemias de viruela como las había en Occidente. Solo esa versión leve de la viruela. Lady Mary Montagu se empeña en que se lo hagan a su hijo. Fijaros. Y entonces, bueno, convence al marido, debía de ser muy convincente ella, y le pide o le exige al médico inglés que les ha acompañado desde Inglaterra, esta gente siempre viajaban con sus propios médicos, claro, le pide que esté presente en la ceremonia, porque era casi como una ceremonia ritual que realizaban las ancianas, ¿no? Y entonces, bueno, el médico medio escandalizado asiste a aquello y ve como la anciana efectivamente le pincha al niño por muchas partes del cuerpo el pus de la viruela. Edward no se muere, bueno, se pone un poco malito, tenían como una reacción, les daba un poquito de fiebre y luego tal. Y ya a la niña, cuando tiene 2 años, 1 añito y pico, 2 años, le hacen lo mismo. Y ya ella se vuelve a Londres con su niña y su niño injertados, que es como lo llamaba ella, y empieza a contar esta historia en Londres, ¿no? Le llueven los insultos, le llueven las amenazas, desde los púlpitos de los pastores protestantes, desde los artículos de los periódicos y, por supuesto, desde las cátedras de los médicos, ¿no? La llaman de todo, o sea, superchería, le dicen, es usted una bruja, en fin, le echan todas las pestes habidas y por haber, ¿no? Pero pocos años después de su vuelta a Londres, hay una gran epidemia en Londres de viruela, creo que es 1720, 18 por ahí. Y ella, muy lanzada con su amiga la princesa de Gales, convencen al rey para hacer un experimento. Entonces cogen a 4 presos, 4 condenados a muerte de la prisión de Newgate y les dicen, os vamos a hacer esto, si la viruela llega a la prisión y vosotros os salváis, os liberamos, os perdonamos la vida, ¿no? Y entonces, bueno, los 4 pobres, imaginaros, dicen, pues sí, claro, total, que tengo que perder, me da lo mismo morir de viruela que ejecutado, ¿no? Que me corten la cabeza. Entonces, bueno, le hacen el injerto, lo hace el médico que había ido con ella a Constantinopla, en presencia de otros 2 o 3 médicos
que bueno, parece que tienen la mente un poco más abierta y deciden que, bueno, que les interesa por lo menos ver de qué va eso, ¿no? Y efectivamente, la viruela arrasa la prisión de Newgate y los 4 injertados se salvan, ¿eh? Y quedan libres, por suerte para ellos. Y a partir de ahí, 1720, toda la corte, o casi toda la corte, en fin, siempre habría los reticentes, ¿no? Injerta a sus niños, empieza a haber médicos especializados en este proceso, ya son médicos hombres, ya nos hemos saltado de las mujeres sabias, ya hemos pasado a los hombres, ¿no? Y va extendiéndose poco a poco por Europa. Catalina la Grande, unas décadas después, mediados del siglo, ordena injertar a todos los hijos e hijas de sus siervos, que debían de ser muchísima gente, y convence a muchísima gente de la corte para que se lo hagan también a sus hijos en Rusia, en San Petersburgo. En Francia se extiende la costumbre y tenemos testimonios. Voltaire estaba injertado y lo cuenta, y dice, esto es lo que hacen las personas modernas con la mentalidad abierta, no supersticiosas, etc., ¿no? Utilizan este proceso. Y luego, a finales del siglo, es cuando este señor, el hombre que más vidas ha salvado en la humanidad, Edward Jenner, hace un experimento, va un poquito más allá. Se sabía, era un rumor, bueno, era un conocimiento popular, que la gente que trabajaba con vacas no tenían la viruela, o tenían también una cosa leve, ¿no? ¿Por qué? Porque las vacas, ahora lo sabemos, tienen un tipo de viruela muy parecido a la humana. De hecho, se cree que la viruela humana procede de ahí, probablemente empezó en el Neolítico, ¿no? Y procede del ganado bovino. Entonces, este hombre piensa, bueno, igual esto es verdad, coge a un niño pobre de 6 años y saca el pus de la pústula de una vaca y se lo injerta al niño este. Y funciona, ¿no? De ahí viene el nombre de vacuna, precisamente, y luego esa es la técnica que pasa ya a generalizarse, la de usamos el pus de las vacas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya viene todo el proceso posterior, es la primera vacuna, y así pasa al relato histórico. Un señor, un sabio, llamado Edward Jenner, que descubre esta cosa extraordinaria. No, perdonen. Esta cosa extraordinaria que lo es, tiene una genealogía femenina que pasa, al menos que esté documentado históricamente, por las ancianas turcas y por una atrevida dama inglesa llamada Lady Mary Montagu, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el trabajo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, repensar, revisar, mirar con otros ojos, no conformarnos con el relato que hemos recibido, cuestionarlo, decir, bueno, a lo mejor hay otras cosas, a lo mejor no se está depositando la mirada en otros lugares, en otros grupos sociales, que somos mayoritariamente las mujeres, pero también muchas veces otros grupos, gente transgénero o sin género, o grupos de discapacitados, o la ancianidad, o la infancia, ¿no? Hay cosas muy graciosas. Por ejemplo, los museos arqueológicos están revisando muchas piezas, ¿no? Idolillo a la diosa no sé cuántas, maqueta de carro de combate, tal. ¿Y si eso fueran muñecos, juguetes? Los arqueólogos nunca pensaron. Los arqueólogos que excavaron en el siglo XIX, que es cuando empieza también la arqueología, fundamentalmente, y a lo largo del XX, de buena parte del XX, nunca pensaron que además de hombres, en los momentos previos de la humanidad, había mujeres, había niñas y niños, había enfermos. No lo pensaron, no fueron capaces de tener esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, estamos reconstruyendo todo esto, investigando, queda un trabajo inmenso por hacer, pero es un trabajo extraordinario porque es un trabajo
uno que yo creo que para las que somos mujeres nos llena de autoestima, nos hace creer en las mujeres como la mitad de la humanidad, igual de activa e igual de valiosa que la otra mitad de la humanidad, ¿eh? Y también porque, bueno, a quienes somos historiadores nos hace sentir que estamos reconstruyendo una verdad científica o que se acerca lo máximo posible a lo científico, que había sido borrada y maltratada por largas y largas generaciones de historiadores antes de nosotras y nosotros. No sé si queréis que os cuente más o cedemos la palabra y me vais haciendo preguntas. No sé si te suena. Yo es que también trabajo mucho como de memoria, pero ¿no ha habido así hace no tanto tiempo una polémica tremenda entre arqueólogos y antropólogos forenses a propósito de una tumba vikinga en la que claramente el cuerpo era de una mujer, sí, pero como llevaba armas? Pero esto, mira, esto ha pasado continuamente. Este es un tema apasionante que yo estoy revisando todo el rato, porque a mí la prehistoria me gusta muchísimo. No he escrito nada sobre prehistoria, pero me interesa mucho, ¿no? Bueno, la prehistoria o la historia de esos otros pueblos que no tienen, que no pasaron a la historia escrita, ¿no? Y el tema de las guerreras es apasionante. Pasa en España también. Mira, en España tenemos una tumba en Sevilla que es la tumba del Señor del Marfil, ¿no? Es una tumba que se encontró, no recuerdo cuándo, pero bueno, hace unas décadas, íbera, de un señor enterrado con armas y con una gran parafernalia, entre otras cosas, un colmillo de elefante, venido, bueno, de algún sitio muy lejano, obviamente, lo cual demuestra, junto con otros objetos también lujosos y caros, que aparecen en el enterramiento, que era una persona rica y poderosa, ¿no? Y además una tumba muy bien cuidada, muy bien construida y tal. Hombre de poder, ¿eh? El Señor del Marfil lo llamaron. Bueno, durante 150 años, digamos, desde el origen de las excavaciones, bueno, las excavaciones arqueológicas nacieron antes, pero bueno, así un poco más en serio, si unos restos óseos son de mujer o de hombre, se ha identificado por la pelvis. Las pelvis más abiertas son de mujer, las pelvis más cerradas son de hombre. Es un sistema muy poco científico, porque no todas las mujeres han parido, no todas las mujeres han gestado, hay mujeres que tienen la pelvis estrecha, y los huesos además con el tiempo se deterioran, ¿no? Pero es el sistema que se ha usado tradicionalmente, añadido a el prejuicio, es decir, enterramiento de persona con armas, hombre, ¿no? ¿Le veo yo la pelvis un poco ancha? No, hombre, vale. Ahora hay unos métodos de análisis de los huesos que permiten distinguir si son hombres o mujeres. No voy a decir cuáles son, si es el ADN o si lo que sea, pero sé que los hay. Y se están revisando muchos enterramientos y en un 25-30% de personas enterradas con armas se está descubriendo que son mujeres. El señor de poder del Marfil era una señora. Y eso se ha descubierto, bueno, se ha publicado en las revistas científicas hace tan solo unos meses. Era una señora y había sido enterrada con armas. Hay otro caso, que es el de la persona enterrada en el enterramiento conocido como la Dama de Baza, otro enterramiento íbero en Baza, en Granada, que se encontró en los años 70, lleno de armas, el enterramiento y de objetos de lujo y de riqueza y tal, por supuesto, hombre. Bueno, pues por supuesto, ahora que se ha investigado con los métodos adecuados, resulta que era mujer también, ¿no? Y bueno, y hay muchísimos vikingas, hay muchas guerreras escitas, hay tumbas de guerreras escitas caídas en combate, con las flechas clavadas todavía en los huesos. Pero claro,
es ese prejuicio patriarcal, ¿no? Una persona enterrada con armas automáticamente es un hombre, ¿no? No, ahora ya sabemos que no. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que se están revisando y que reconstruyen nuestro pasado, ¿no? Reconstruyen nuestro papel en la historia. Hubo amazonas, de verdad, las amazonas no son un mito. Existían y en todos los ejércitos prehistóricos había mujeres. Ayer estaba leyendo una cosa sobre Gengis Khan, fijaros qué cosas tan raras leo yo, y resulta que Gengis Khan permitía que las mujeres formasen parte de su ejército con el que construyó el mayor imperio de todos los tiempos, ¿no? Y con el que destruyó y cometió un genocidio atroz de millones y millones de personas, ¿no? Pues ahí había mujeres. Hay una representación en lo que se llama el arte levantino, el arte del arco levantino, mediterráneo, el arte prehistórico del neolítico, ¿no? Aquí en España, en toda la zona de Levante, Aragón, por ahí. Hay una representación muy curiosa, pero se dice que es la primera batalla representada, ¿eh? Y es un grupo de arqueros que se están enfrentando unos con otros. Son esas figuras esquemáticas del arte levantino, no sé si las habéis visto alguna vez. Bueno, se dice que es un grupo de arqueros, será por supuesto que son todos hombres, pero una de las figuras, que está a la derecha, está de perfil. En el arte levantino muchas veces las figuras están sexadas. Sexadas quiere decir que algunas tienen pecho y algunas tienen genitales, ¿no? Con lo cual se diferencia perfectamente. Bueno, pues una de esas figuras, son 7 o 8 figuras, casi todos son aparentemente masculinos, porque tienen los pechos planos, no se les ven los genitales, no están representados, están las piernas como así cruzadas, pero hay una de las figuras, hecha de perfil, que tiene un pecho cayendo. Entonces, pero se sigue diciendo los guerreros, ¿no? Bueno, los guerreros y una guerrera, yo o veo muy mal, os pido que lo busquéis, a ver si lo encontráis en internet, pero yo o veo muy mal o ahí hay una señora con una teta, claramente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir desmontando todo esto a base de revisarlo todo, porque solo es, o sea, es un poco como quitarse las telarañas, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, desaprenderlo de alguna manera, quitarnos esas telarañas androcéntricas y volver a mirarlo todo con otros ojos. Es una labor apasionante, agotadora, inagotable también, pero apasionante. Bueno, abrimos paso entonces al coloquio, que seguro que tenéis curiosidades, preguntas. Toda esta revisión a la que alude, no sé si se puede datar cuándo podemos decir que ha habido una perspectiva de género femenina. Porque, claro, puede uno pensar que igual no la había porque había una intencionalidad. De que no claro, había. Es que había una intencionalidad. A ver, había una intencionalidad y había un asumir también inconscientemente, ¿no? Yo creo que hay las dos cosas. O sea, es una mezcla de consciencia y de inconsciencia, ¿no? De borrado sistemático, voluntario del género femenino y luego de todos los que se han sumado a ese borrado sin pararse a pensar, ¿no? Repitiendo un poco lo que habían recibido, ¿no? Lo que se llaman las investigaciones de género empiezan en los años 70 en Estados Unidos. Empiezan un grupo de historiadoras e historiadoras del arte a cuestionar todo el relato recibido y la verdad es que qué valientes lo pienso, porque claro, ¿por dónde empiezas? ¿No? ¿Por dónde empiezas? Pero empezaron, tuvieron la valentía de empezar. Y luego empiezan a llegar a Europa en los 80. Aquí, como todo, tardaron un poco más. De hecho, todavía vamos con cierto retraso y todavía hay mucha reticencia. No solo aquí, hay también en otros
depende del centro académico, ¿no?, en el que te encuentres y de quién esté al frente y de cuál sea el ambiente, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema este de la minería, que os comentaba, ¿no? Yo, cuando estaba escribiendo Las desheredadas, había encontrado bastantes datos sobre la minería en Francia, las mujeres, en la minería, en la cuenca minera del norte de Francia, incluso una película rodada en cine a principios del siglo XX con las mujeres mineras trabajando, tal. Y entonces, bueno, intenté investigar, encontrar datos, no investigar porque no tenía tiempo, sobre las mineras españolas, ¿no? Y como no encontraba nada, llamé al director del Museo Minero de Asturias, que es un museo importante. Y me dijo, no hay nada investigado. Dijo, sabemos que las azules, carboneres, toda la vida, dijo, todos los que son de la cuenca minera, tuvieron una madre, una abuela, una tía abuela, que trabajó de carbonera, que además era típico que si moría el minero y la viuda quedaba en mala circunstancia, pues le permitieran a ella, de forma extraoficial, trabajar en la mina, pero no solo trabajaban las niñas, las adolescentes, tal. Y me dice, no hay nada investigado. Digo, vamos a ver, Universidad de Oviedo, tenemos un departamento de Historia Contemporánea de la leche, tenemos un departamento de Geografía impresionante. ¿Cuántas tesis doctorales se habrán hecho sobre la cuenca minera asturiana desde esos dos departamentos? Miles, igual hasta decenas de miles, repitiendo una y otra vez lo mismo, con variaciones, ¿no? A nadie se le ocurrió trabajar este tema, ¿me lo están diciendo en serio? No ha habido un estudiante, un profesor que haya dicho, vamos a investigar el papel de las mujeres en la minería desde el siglo XVIII. Pues no. Bueno, esto es una muestra, por eso digo que ayer o antes de ayer, la tengo por ahí la noticia, algo salió de que hay alguien estudiando ahora el papel de las mujeres en la minería en León y me alegro muchísimo. En Asturias, que yo sepa, no se ha iniciado este trabajo. Esta es una prueba de lo dificultoso todavía que resulta, ¿no? Porque claro, tienes que tener un jefe de departamento que crea en ello, que esté dispuesto, que tenga la mente abierta, jefe o jefa, ¿no? A veces hay jefas que son más patriarcales que los jefes, ¿eh? O sea, que yo esto me lo he encontrado mucho también, ¿no? Yo estoy participando ahora mismo en un grupo europeo, no voy a decir de qué, porque es un trabajo confidencial, he tenido que firmar un contrato de confidencialidad, pero bueno, somos 14 expertos de toda Europa, de diversos países europeos, que estamos elaborando unos informes para una cosa, y en un momento, bueno, lo puedo decir, porque es confidencial, pero no, porque salió. Estamos elaborando unos informes para el nuevo diseño de los billetes de euro. Es confidencial los contenidos de los informes, pero no lo que estamos haciendo. Este es un trabajo para el Banco Central Europeo, ¿no? Y una de las personas que participa, que es un arqueólogo chipriota, propuso un día que pensáramos en mujeres para los billetes. Y se levantaron varias voces en contra, y de esas tres, una era de un hombre y dos eran de mujeres, profesoras de universidad en distintos países de Europa, ¿no? O sea que, claro, la resistencia que consideraron que era discriminatorio, ¿no? Y bueno, el arqueólogo intentaba explicarles, es que discriminatorio es que nunca ha habido mujeres, porque solo ha habido hombres, ¿no? Ah, bueno, ya, pero pues si tiene que haber, que haya de ambos géneros, ¿no? Entonces, bueno, esta resistencia es continua, es decir, todos somos herederos del patriarcado, del machismo, ¿no? Muchos de la misoginia abiertamente, y muchas, ¿eh? Hay mujeres misóginas, también las hay, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir, pero yo confío en que a base de seguir investigando, consigamos reconstruir todo. A mí me preocupa mucho lo que estamos enseñando a las niñas y los niños, porque ahí sí que no veo ninguna voluntad
de cambiar los libros de texto. Con la nueva ley CELA, sí, se les ha pedido que incorporen nombres de mujeres, y lo que han hecho las editoriales, que se dedican a los libros de texto de nuestras criaturitas, es poner unos recuadritos donde ponen el nombre de una mujer, ¿no? Ciencia, y un recuadrito que pone Marie Curie. Y con esto ya está cubierto el cupo, ¿no? Pintura, un recuadrito que pone Frida Kahlo, ¿no? O sea, hay mucha resistencia, es muy complicado, pero bueno, ahí estamos. Y sí, empezó en los 70. Que la pregunta era esa y me he ido alargando. Hay otra palabra. Pues muchas gracias por A esta vosotras. maravillosa conferencia. Voy a empezar con un lugar común. Es para mí un orgullo y una satisfacción Para mí también. comunicar que se defendió aquí una tesis sobre las minas de Riosa. Esto es, ¿ves? Mercedes Fernández, que hemos dirigido desde la Universidad de León, y Jorge Muñiz de Oviedo, y sí que ha trabajado, para que aproveches, sobre el trabajo femenino e infantil, y también el diseño de las viviendas de la receta. Oye, es que te digo que tengo la noticia, eso es lo que salió hace unos días, ¿no? Esta tesis se leyó en el 15, 17, lo vuelvo a buscar en... Ah, o sea, ya hace tiempo. Sí. Ya Qué pena no haber tenido esa información cuando estaba terminando. Bueno, pero se puede aprovechar en cualquier momento. Pero sí, pero creo que salió algo. Mira, Diario de León, Bierzo. Roca Madre, el homenaje de Páramo a las mujeres mineras. El título de una ponencia técnica del Congreso de Jóvenes Expertos organizado por la Universidad de León, la UNED y la Fundación Ciudad de la Energía. La joven Jimena Aro Herrero se dio el gusto de presentar su trabajo este sábado en la Casa del Pueblo de Páramo del Sil. Bueno, pues esto es otra cosa más. Vale. Es buena. Sí, pero Roca es buena Madre. noticia que haya muchas. Claro. Vais por delante de los de Asturias, por lo que veo. Sería la primera vez. Eso, podéis estar orgullosos por una vez. Pues es que hay que hacerlo, porque además lo sabemos, que los niños y las mujeres los usaban durante muchas décadas, desde que se empiezan a abrir las minas de carbón, de todas las demás también, pero bueno, las de carbón en el 18 los usaban para acceder a las galerías más pequeñas, precisamente. Era donde entraban los niñinos y las mujeres. Es tremendo. Pero esto siempre, hay una estela romana, bueno, romanizada, en el Museo Arqueológico en Madrid, en el Nacional, de un niño minero de una mina de Jaén de la época romana. No me acuerdo el nombre, está su nombre puesto, y tenía 4 años, eso sí me acuerdo, 4 años. Y está el niñín representado con la luz que llevaba en la mano y una cestina. 4 años. Las minas inglesas, pues Sí, sí. pero es que no solo en las inglesas y en las de aquí. Pero no lo sabemos y no lo contamos. Bueno, ahora empezamos a saberlo. Bueno, perdón, yo quería sumarme a los agradecimientos, pero Gracias. bueno, como asturiana también que estoy encima de la cuenca, decir también que no sé qué pasa, del Archivo Histórico Minero se organizó la exposición Pioneras al respecto del papel de las mujeres en la mina, incluso también desde el siglo XIX, que se conservan fotografías de trabajadoras, también incluso hasta con falda, que, pues por ejemplo, es una realidad muchas que nos enorgullecemos muchísimo de les carboneres, desconocíamos totalmente. Entonces, Claro. refrendar también esa necesidad de ser conscientes de nuestra propia historia y de nuestra propia memoria. Claro. Así que muchísimas gracias, Ángeles, también por evidenciarlo. Claro, es que cómo se nos ha negado a nosotras mismas nuestra historia, ¿no?
O sea, este empeño de meternos en la cabeza la idea de que todas las mujeres que han vivido en el mundo estaban en casa cosiendo, guisando y atendiendo a los niños. También, pero además de eso, hacían infinidad de otras actividades. Lo que no les dejaron hacer nunca fueron las actividades, desde la Edad Media, desde que nacen las universidades, y hay que decirlo, en las propias universidades, fueron las actividades de prestigio. Antes de que nacieran las universidades, que la primera es Bolonia, finales del 11, creo, mediados del 11, y luego, no sé si es Oxford o Cambridge, bueno, poco a poco ya en el 12 es cuando se extienden, ¿no?, por casi toda Europa, de la mano de la Iglesia. Que no se nos olvide, las universidades fueron la unión de diversos colegios eclesiásticos, donde por supuesto solo se formaba a niños, a chicos, a jóvenes, ¿no?, para que ejercieran las leyes, la teología, etc. Bueno, y antes de eso había escuelas de medicina en Europa. Entonces, por ejemplo, la más prestigiosa era la escuela de Salerno, en Italia. En la escuela de Salerno sabemos que había alumnas, sabemos que había profesoras, conocemos los nombres de algunas de esas mujeres. Trotta de Salerno, que se cree que igual pudo incluso llegar a ser directora de la propia escuela, que dejó publicados varios libros, además, en fin, una serie de nombres femeninos que ejercieron la medicina con normalidad, como la ha ejercido el género femenino desde el origen de los tiempos, porque eso es algo que también se demuestra a través de los hallazgos arqueológicos, de las representaciones pictóricas, gráficas de las culturas, pues desde la egipcia, donde, bueno, hay textos egipcios donde se habla de las médicas de los templos, en fin. De repente nacen las universidades y como la medicina es una profesión prestigiosa y que da dinero, la acaparan, no se conforman solo con la teología o con las leyes, dicen, ay, también la medicina, porque al principio los estudios, durante mucho tiempo, los estudios universitarios eran teología, leyes y medicina, no había más, esto durante siglos. La acapara la universidad, la acapara la Iglesia, por lo tanto, y dejan fuera a las mujeres, condenadas a ejercer la medicina como curanderas de manera ilegal, como parteras, y muchas veces en toda Europa condenadas a la hoguera por brujas. Mujeres que habían heredado la tradición, el conocimiento de las hierbas curativas, etcétera, etcétera, de sus antepasadas, porque solían ser sagas, ¿no?, que iban transmitiéndose esos conocimientos, y acaban siendo quemadas en la hoguera por brujas. Esto pasó menos en España, donde no se persiguió tanto la brujería, pero pasó muchísimo en Francia, en Suiza, en Alemania, en Bélgica, Bélgica actual, Países Bajos, etc., ¿no? Bueno, esta es la verdad que tenemos que contar, ¿no? Solo un minuto, Javier, y le paso el micrófono a Bea, que creo que había levantado la mano, porque Noelia ha sido muy, muy humilde, pero gracias a Noelia, que acaba de intervenir, que esta profesora que, ¿no?, se ha incorporado recientemente a León, pero que viene de Asturias. Una de nuestras primeras conversaciones precisamente fue en torno a cómo trabajan también en la importancia de la recuperación de las figuras de las mujeres en la historia, ¿no?, que, como dices, tanto hay por hacer. En relación con estas mujeres del carbón, vamos a tener, es que voy a hacer promoción, pero lo siento, no me resisto, vamos a tener en la facultad también, en nuestro hall, una exposición que se titula precisamente Pioneras, las mujeres del carbón. En principio estaba pactada para junio, pero vamos a intentar posponerla
para poder, bueno, que coincida con periodo lectivo, poder hacer mucha más difusión de la actividad, que puedan venir desde colegios, institutos, ¿no? Y no solo en nuestro círculo universitario, pero bueno, que estarán aquí, pioneras las mujeres del carbón. Entonces, nuestro granito de arena. Enhorabuena. ¿Puedo discutir una cosa, el concepto de pioneras? Sí. Igual tenemos que repensarlo, porque pioneras de qué, si siempre hemos estado ahí. Nos gusta mucho lo de pioneras, y estamos últimamente utilizándolo mucho. Es una tontería, pero bueno, que igual hay que repensarlo, porque pioneras, ¿no? Si estuvieron toda la vida. El lenguaje es muy traidor, es muy buena esa puntualización. Pero es el lenguaje y es todo, voy a elevar para no quitar el micro otra vez, es todo porque cuando en literatura lo enseñamos también, ¿no? Estos puntos de vista, decimos cualquier intento de subversión de los arquetipos, estereotipos, este ángel del hogar, el bello sexo, al final parece que nos vienen a dar otros modelos sobre los que pesa ese mismo lenguaje patriarcal. Es muy difícil salirse de... Sí, por eso hago la... Claro, sí. Que tampoco estoy segura, pero dejo la reflexión aquí en voz alta. Igual lo de pioneras hay que darle una vuelta. Bueno, pero este trabajo lo tenemos que ir haciendo entre todas y todos, poco a poco, reflexionando y sumando y debatiendo cosas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo? Yo, por ejemplo, mi primer libro lo titulé Las olvidadas, ¿no? Y luego he ido pensando, ya, olvidadas, bueno, en realidad el título tal tenía que haber sido Las borradas. Lo que pasa es que Las borradas no era como título, no es un buen título. Pero no es que nos olvidásemos de ellas porque nos olvidamos, no, es que fueron borradas a conciencia en ese trabajo que te explicaba antes, ¿no? Hay una parte muy consciente, muy voluntaria de vamos a hacerlas desaparecer y luego un asumir ese discurso, ¿no? Y continuarlo. Entonces, a lo mejor ahora, que por cierto se reedita ahora en mayo el libro, igual buscaría otro título que fuera más... que señalara más la verdad, ¿no? Porque es verdad que son olvidadas, pero olvidadas a posta, ¿no? Entonces tendría que buscar una palabra que... Pero bueno, ya no lo voy a hacer. Entonces vamos aprendiendo poco a poco y yo tengo algunas amigas especialistas en lenguaje, aprendo mucho con ellas, ¿no? Y me hacen pensar mucho. Dale otra vuelta a esto, dale otra vuelta a esto. Bueno, trabajo colectivo, ¿no? Bueno, otro término que creo que se ha utilizado bastante es invisibilizadas. Que bueno, ni borradas ni ocultadas, invisibilizadas directamente. Bueno, y con esto doy la enhorabuena también por la magnífica conferencia, no solo la participación de Ángeles Caso, que he tenido la suerte de escuchar más en esta universidad, cosa que me agrada mucho, sino las intervenciones anteriores de mujeres blancas de clase media, que me ha gustado mucho la reflexión, ¿no? En relación con la minería, es que Javier me estaba mirando como, tienes que decir algo. Claro, en mi tesis doctoral yo también busqué a las mujeres mineras, me las encontré en una fuente bastante desagradable, que es el Boletín Oficial de la Provincia de León. Y ahí sí que aparecieron, sobre todo a la hora de hablar de salarios, como siempre eran las que menos cobraban, las que llenaban los vagones de carbón, las que limpiaban el carbón, las que limpiaban el camino de nieve para que subieran los mineros, y también las dueñas de minas, que eso fue llamativo, como muchas eran las propias dueñas de las minas, y las que ponían también esos salarios discriminatorios para sus congéneres, ¿no? Entonces es llamativo que sí que hacemos lo que podemos, esos granitos de arena que vamos poniendo o de carbón negro, vamos, lo vamos poniendo progresivamente para cambiar el relato. O como una mujer de León que estuvo en los campos de exterminio nazi, sobrevivió, llegó al Bierzo y trabajó en las minas. Es una historia que nos relata tanto la represión franquista, el exilio y después la supervivencia de esas mujeres de rojo en las comarcas mineras del Bierzo, en este caso. Entonces, hay casos que debemos de ir sumándonos esas fuentes, cada uno en su sitio, e ir uniendo ese relato. Sí. Hoy estoy encantada de ver lo que estáis haciendo en la Universidad de León con este tema, ¿eh? Somos universidades pequeñas, pero al final creo que también hacemos un trabajo interesante, aunque desde las grandes capitales se nos vea como pequeños y de provincias. Pero ponemos lo que podemos. Yo soy... No es una crítica. Aldeana, o sea, que a mí no me... No, pero es cuando hay universidades, Madrid, Barcelona, bueno, vamos a provincias como, bueno, están allí haciendo algo, vete tú a saber. No creo. No, Con mucho profe
de Madrid y Barcelona y al revés, yo creo que os envidian, porque hay, bueno, el mundo es más pequeño aquí, más agradable, ¿no? Es una broma que siempre en los de provincias. Y simplemente con las mujeres sabias también me venía el recuerdo de esas mujeres que ayudaban a los abortos y que después fueron condenadas, entraron en prisión. Hay tanto por estudiar, por relatar, por sacar a la luz, que es admirable trabajos como los que has hecho, perdona tú a tú, pero admirable, que debemos de imitar o intentar fortalecernos entre todos. Sí, es un trabajo colectivo, o sea, yo voy haciendo lo que puedo, voy incorporando el trabajo de otras muchísimas personas que están investigando aquí en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, no sé dónde, en Suecia. Yo voy incorporando, tengo la suerte de que leo en varios idiomas, entonces accedo a cosas que a lo mejor pues, no todo el mundo puede acceder. Y bueno, pues tenemos que ir sumando para ir haciendo crecer ese relato, pero sobre todo, y a mí es lo que cada vez me obsesiona más, para incrustar ese relato en el relato. O sea, lo que no puede ser es que esto siga siendo un territorio marginal, solo de mujeres, con la compañía de algunos chicos encantadores y benevolentes y deconstruidos, que os sumáis. Yo que para mí, y creo que ya con todo el trabajo que está hecho desde que se empezó en los años 70, ya es el momento de exigir que todo esto se incorpore con toda la normalidad del mundo al relato, y sobre todo al relato que estudian nuestros niños y niñas, y no se está haciendo. Y no se está haciendo. Y es muy, siguen criándose igual que me crié yo, que tengo 64 años. Todo lo grande, lo importante en el mundo lo han hecho los hombres, y las mujeres, pobrecitas, sí, ahora se ha añadido es que estaban sometidas, que no. Vamos a ver, que la historia del mundo no es solo eso. Esa es una parte, y es una verdad, claro que sí. Pero incluso sometidas. La historia del mundo está llena de heroínas, incluso sometidas, ¿no? Mira lo que me acabas de contar de la superviviente del campo, ¿no? Marcelina Balín se llamaba. Pues fíjate, le había quitado el nombre y los nombres no se pueden borrar de la historia. Todo el respeto por ella, ¿no? Por Marcelina. Entonces, no sé, a mí me da un orgullo, ¿no? Cuando cuentas eso, yo, tú fíjate qué tía. Entonces, es lo que me da, más rabia me da es eso, que esto no acaba de fluir a donde tiene que fluir. Siempre parece que es un tema que nos afecta a nosotras, a 4 chifladas, feministas que estamos ahí reivindicando. No, hombre, no. No, yo quiero que las niñas... Yo tengo 2 sobrinas nietas y 3 sobrinos nietos chiquititos, ¿no? Yo quiero que esas niñas crezcan con autoestima, con orgullo de las mujeres que las han precedido, y que esos niños crezcan sin el prejuicio de, bueno, es que las mujeres no han hecho nada nunca, ¿no? Pero no sé qué pasa, que no hay manera de entrar ahí. Bueno, no pensé intervenir, pero... Claro, la clave está en lo acabas de comentar, en la enseñanza. Y la clave está desde primaria hasta la ESO. Y hay años claves como son corto la ESO y el bachillerato, en este caso. Y la clave está en que no incorporamos a esas mujeres en la verdadera historia, porque creo que el currículum educativo no está preparado para ello. Y creo que hay que, incluso en el pensamiento actual, no solo en el tema de la mujer, me refiero al tema de la memoria de historia, ¿no? La memoria democrática. La inclusión, por ejemplo, de esos relatos, de esas categorías, bueno, pues no... Hay muy pocos libros, por ejemplo, sobre memoria e historia, que tratan el tema de la mujer, y se cuentan con los dedos de la mano. Acaba de salir, porque ella lo tengo que citar, porque ella es muy humilde, y ella es Beatriz García Prieto. Acaba de sacar, junto al profesor de didáctica de la educación de nuestra universidad, Enrique Javier Díez, acaban de sacar unas unidades didácticas publicadas este año por la editorial Paz y Valdés, precisamente sobre unidades didácticas de memoria e historia, pero con la visión de género. Es la mujer como protagonista
de otras unidades didácticas que habíamos escrito, pero en el que realmente nos incluía mucho la mujer, ¿no? Y creo que esos avances son importantes, incluso también triste, cuando hablabas de las tesis, de los libros de las investigaciones, pues aquí claro, como decano tengo que defender también lo que se hace en León, pero claro, es muy reciente, ¿no? En este caso, dirigí una tesis doctoral que también es de Beatriz García Prieto de 1500 páginas sobre avances y retrocesos de los derechos de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, que está en proceso de publicación. Entonces creo que, y es una reflexión también que pensaba hacer al final, pero creo que a través de tu disertación también, creo que nos podemos dar cuenta realmente de para qué sirven también los estudios que se realizan en esta facultad. Una persona formada y preparada en estas disciplinas, cómo realmente además es capaz de traducir todo su conocimiento, en este caso, a lo que es la literatura, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que tú has hecho aquí, en ese sentido. Y cómo, digamos, en el tono coloquial, es una gran contadora. Es decir, cuando has contado, sí, de verdad que sí, cuando has trazado el tema del origen de quién había sido la protagonista, del descubrimiento, los antecedentes de la vacuna, ¿no? Creo que eso es básico y nos tenemos que dar cuenta aquí de que tenemos que seguir luchando por estas humanidades que también representan la protagonista de hoy. Entonces, bueno, yo darte las gracias por porque has dado la clave un poco de lo que creo que queríamos traer aquí hoy desde esta semana de las fiestas, ¿no? Entonces, había una palabra por allí, Javier, me parece. Había una atrás y... Javier y también aquí. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y justo estaba, a raíz de lo de Eras, justo estaba haciendo el mismo comentario que luego tú has hecho para todos. Y quizás esa manera de presentar a las mujeres como pioneras o como heroínas, como algo novedoso, en cierto modo está extendiendo esa visión pues, que estamos criticando, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX. Si las mujeres han hecho esto a lo largo de toda la historia, quizás eso es lo que tenemos que defender y eso es lo que tenemos que normalizar, y así a lo mejor, no sé si seríamos desde llegar o a todo el mundo, de que incluso en la propia educación no se vea como un epígrafe sin más, sino que sea de manera más transversal, pues esa normalización que se ha ido o que hay que realizar. Y luego, en cuanto segunda parte, pero era lo primero que quería comentar y ahora ya te cortas con el móvil, te cortas. Es que sí. Ahora Javier, más alto. Habla, sí. Y la segunda parte que iba a comentar era debido a la decía antes Marta Sofía que, no sé si estoy legitimada para escribir sobre el mundo africano, porque yo no soy no pertenezco a esa etnia, ¿no? Pasa un poquito también con lo mismo con los estudios en cuanto a mujeres. Parece ser que tienen que ser las propias mujeres las que se reivindiquen y las que defiendan este tipo de estudios, y yo creo que debemos abrazar todos ese tipo de estudios y así también no tener ese miedo a no estar legitimados para hacerlo por no pertenecer a ese colectivo y en cierto modo así, yo creo que lograríamos alcanzar también una mayor difusión y una mayor transversalidad de estos programas educativos en general que estábamos comentando ahora. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo creo que claro, que nos necesitamos todos, ¿no? Y todas, y hay que sumar, chicas y chicos. Yo soy absolutamente anti-esencialista. Quiero decir, me parece que lo que te da pues es una cierta legitimidad epistémica es A, el trabajo duro, y B, la empatía humana. O sea, es que si no, ¿qué pasa? ¿Que solo podrían escribir sobre el siglo XVIII los que habitaron el siglo XVIII? Pues, en fin, quiero decir... Este que es un debate muy actual y un poco absurdo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que luego a veces te tocan un poco... Sí. Es una cosa que se repite, ¿no? Parece que a veces cuando el que escribe no pertenece a un grupo social o a un grupo... Sí. Parece que no está... Vamos a acabar haciendo todos autoficción, que se llama ahora, que es el género de moda en Francia, autoficción, porque claro, efectivamente, si solo puedes observarte a ti misma y no ir más allá,
Estos son cosas que también son debates intelectuales, que no pasa nada. Son pijeríos de mundo rico. Sí. A ver, yo proyecto la voz. Quería añadir algo, que a ver, si lo que dices es cierto, hace falta que tampoco en el lado feminismo tal, que haya hombres también, pero lo que me toca muy de cerca, bueno, yo hablo muy alto, no pasa nada, lo que me toca más de cerca es el tema del colonialismo, porque yo soy africana, soy mora, y es cierto que no quiero quitarle la voz a los europeos que hablen de nuestros temas, pero es cierto que no nos da la voz a nosotros. Eso es otra, no podemos hablar. Si no me das la voz para que me ponga yo también allí a comentar lo que realmente está pasando, me da igual que tú seas europeo y estés hablando. Sí, sí. ¿Sabes? Y por ejemplo, antes estabas comentando el tema de las universidades. Realmente la primera universidad es una universidad africana que hizo una mujer musulmana y mora, pero no se la reconoce. Porque no nos han dado ese micrófono, esa oportunidad de estar ahí y decirlo y demostrar pruebas y un montón de cosas. Y entonces Sí. realmente que sí, que tienen que estar los hombres también y tal, pero a veces se nos quita la voz. No, en eso tienes razón, ¿eh? Es decir, otra cosa es que, pues eso, que yo como novelista considero que si lo hago con respeto, tengo todo el derecho del mundo a escribir sobre una inmigrante que ha llegado a Europa de Cabo Verde. Pero además creo que es mi obligación como novelista es ponerme en la piel de otras personas que no soy yo. Ahora, lo que no sería justo es que si hay una señora de Cabo Verde que quiere escribir una novela o que la tiene escrita, a ella no se la publique. Y a mí sí, claro. Entonces, es verdad que muchas veces desde el heteropatriarcado occidental lo que acabamos haciendo es tomamos la voz en defensa de X, pero acallamos la voz de esas personas al mismo tiempo. Te lo reconozco completamente. A esta chica hay que invitarla a sentarse aquí un día. Claro que sí. Bueno, ya estuvo ayer. Ah, estuviste, vale. Vale. Porque seguro que tienes muchísimas cosas que aportar, que ignoramos, además, por completo, o que malentendemos, o que... Para mí es un misterio ese mundo vuestro, ¿no? Por ejemplo. Buenos días. Hola. Gracias por venir. Bueno, ahora mismo estoy un poco intimidada por las grandes aportaciones que han tenido los anteriores que han preguntado y mi pregunta es bastante más personal, más particular, porque lo voy a hacer en nombre de una gran amiga mía y una compañera mayor de la universidad que tristemente ya no está más conmigo, pero era una gran apasionada de la historia y de todo esto del feminismo y me solía contar muchas cosas porque ella misma las había vivido. Así que voy a hacerme hoy eco de su voz porque creo que de haber podido estar aquí lo habría hecho. Como digo, ella me solía contar muchas cosas de las que vivió durante su época, su propia carne, y sentía una gran aprensión por cómo todas estas cosas por las que tanto se lucharon, en su opinión, en su sentimiento, parecía como que se habían perdido ya en la generación actual, que las chicas, bueno, los chicos igual no estaban tan interesados, pero las chicas ya no sentían tanto interés por las cosas que se habían logrado porque no sé, las daban ya por sentado, no conocían su valor, etc. Y entonces quería preguntarle su opinión al respecto. ¿Cómo ve todas estas cosas que si se han perdido o no, pero cuál es el interés en la generación actual? Yo creo que al revés, o sea, yo creo que hay un momento de entusiasmo y de esplendor de la lucha feminista muy evidente. Luego podemos discutir, ¿es la misma lucha que hizo mi generación o la generación anterior? No, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay matices, hay cambios, hay nuevos conceptos, algunos te dejan un poco tal, pero tienes que aprender también a reflexionar sobre ellos y a incorporarlos, o no, o a decir, no, a mí esto no me vale. Pero no, yo creo que la lucha feminista... No, ni siquiera la lucha, es decir, el feminismo está ahí y va a ser muy difícil que deje de estar. También creo que hay un enorme intento de que deje de estar. Yo creo que el fenómeno del auge de la extrema derecha en toda Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, tiene que ver con muchas cosas, evidentemente, los fenómenos tan complejos nunca son unicausales, ¿no? Pero una de las causas que explica el auge de la ultraderecha es
la manera como muchos hombres se ven a sí mismos y se sienten perdidos a medida que las mujeres hemos ido avanzando en derechos y hemos ido acaparando la voz pública. ¿Por qué perdidos? ¿En qué sentido? O sea, la historia jamás les va a poder rebatir la importancia que han hecho ni las obras que han hecho a lo largo de la historia. Pero sí les está haciendo temblar el suelo bajo los pies. Entonces, ¿no? Es decir, tú ya no eres probablemente lo que fue tu padre o tu abuelo. Tú ya no eres el rey de tu casa, tú ya no... Entonces, hay muchos hombres, yo creo que se sienten muy perdidos con esto y rabiados y molestos, ¿no? Y creo que el auge de la extrema derecha tiene mucho más que ver con esta causa, es decir, con el patriarcado, con la misoginia, con el rechazo a la igualdad, de lo que estamos analizando. Al mismo tiempo, esa extrema derecha lo que está haciendo también es empeñarse en atacar, luchar y arremeter contra el feminismo. Entonces, ese es un punto peligroso. Pero yo tengo una hija de 32 años, tengo sobrinas de 40, estoy mucho con mujeres de esas edades, sobre todo las amigas de mi hija, tal. Con vosotras, yo no os veo volviendo a casa a fregar. ¿Qué queréis que os diga? No os veo. O sea, yo creo que lo van a intentar, pero yo creo... Pero yo estoy contigo, Ángeles. Yo hace 25 años, cuando llegué a León, yo venía de Oviedo, pues de ese grupo de estudios de mujeres, pues Socorro Suárez, Isabel Carrera, en fin, Amparo Pedregal. Y cuando yo hablaba de feminismo me miraban como las vacas al tren. Y es más, una vez un alumno me dijo, ay, ¿me das una pena? Digo, ¿por? Dices que te debes haber encontrado con unos hombres. Sí. Digo, verás, primero, estamos hablando de Silvia Plath, de Ángela Carter, no te estoy contando mi puta vida. Pero, a ver, yo no estoy hablando de los hombres, estoy hablando de otra cosa que se llama el patriarcado. Claro. Esas cosas hace 25 años tenías que explicarlas. Yo creo que hoy ya las traen de casa. Sí. O sea, yo sí que he visto a lo largo de estos años, bueno, pues un avance importante en las chicas y en los chicos. Sí. No, mira la cantidad de chicos que hay aquí, que espero que no os estéis sintiendo discriminados ni maltratados por las cosas que decimos, ¿no? Espero. Al revés, que os suméis. Voy a contar una historia, si queréis. ¿Queréis que vayamos terminando o cómo vamos de hora? Vale. Voy a contar una historia que tiene que ver con las mujeres y la memoria democrática. Yo participé hace 4 o 5 años en Geras de Gordón, que sabéis que está aquí cerquita, en la exhumación de los restos de una persona, de Francisco Alonso, que era abuelo de una íntima amiga mía, y bueno, pues que había sido asesinado. Él volvía de Asturias cuando cayó el Frente del Norte, en octubre del 37. Alguien le reconoció porque él era de Trabajo del Camino, se encontró con alguien conocido a la altura de Gordón, le detuvieron los falangistas y lo asesinaron. Sabemos además incluso quién lo asesinó, pero bueno, eso es lo de menos. Y 80 años después, no más, sí, 80, su hijo, el padre de mi amiga, que ya tenía a su vez 80 años, porque el hijo estaba recién nacido cuando asesinaron a su padre, se empeñó en buscarlo. Había referencias de que había muerto en Geras de Gordón y tal. Y entonces hicimos un recorrido de búsqueda de los restos de Francisco, ¿no? Y alguien, nos me voy a incluir porque, bueno, yo formé parte de todo esto, nos mandó a casa de 2 hermanas del pueblo de Geras de Gordón, 2 hermanas ya muy mayores, Salomé y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Ay, no me acuerdo, perdón. Y nos dijeron, estas saben todo del pueblo, porque la mayor parte de la gente del pueblo decía que va, mentira. Y alguien dio esa referencia. Y entonces mi amiga y su padre
Fueron a casa de estas señoras, llamaron a la puerta, les abrieron, se presentaron y le dijo Camino, miren, disculpen, estamos buscando a mi abuelo, que creemos que lo asesinaron y lo enterraron por aquí en el 37. Y dice Salomé, Francisco Alonso, carnicero de trabajo del Camino. Claro, se quedaron. El padre empezó a llorar. Y dijo, yo tenía 6 años cuando eso pasó. Llevamos desde entonces las mujeres del pueblo, guardando la memoria, guardando el nombre para que no se nos olvidase por si alguien venía a preguntar por él, y guardando la memoria del sitio donde está. Salomé y su hermana sabían el sitio donde estaba enterrado Francisco. Y efectivamente, allí, exactamente donde ella dijo, a pesar de que mucha gente del pueblo decía, está loca, allí lo encontramos. La Asociación de la Memoria Histórica y yo, que estaba allí con ellos en el momento en el que lo encontramos. Las mujeres lo habían enterrado porque las obligaron a enterrarlo. Las obligaron a enterrarlo. Y las mujeres se transmitieron ese conocimiento y ese recuerdo. Y nos contaba Salomé que cuando iban de paseo por esa carretera, en la curva en la que estaba enterrado, pasaban todas juntas con las niñas y se hacían así, todas unas a otras, que no se nos olvide. Y cuando estaban lavando en la fuente o cosiendo en la puerta de las casas, se repetían el nombre Francisco Alonso, carnicero de trabajo del Camino. Quería terminar con esta historia y ese homenaje a esas mujeres, ¿no?, que guardaron esa memoria extraordinaria para que Francisco pudiera descansar por fin junto a su mujer y ahora ya junto a su hijo que falleció unos años después. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos por haber asistido. Gracias a Diana, a Marta Sofía y a Ángeles por sus intervenciones. La verdad es que ha sido un placer escucharte, Ángeles. Además con ese final de las guardianas de la memoria, porque es verdad que las mujeres conservaban muchas de esas historias que después, bueno, nos han llevado a encontrar esos cuerpos en muchas ocasiones. O sea que muchísimas gracias. Me parece que Marta Sofía te tiene que dar algo, ¿no? Sí, un regalito de parte de la comisión de fiestas. ¡Qué bueno! De un proyecto que se está llevando en la facultad a cabo de literatura fantástica. Emilia. Fíjate, bueno, Emilia es una de mis debilidades, Emilia Pardo Bazán, la madre de las feministas españolas, la adoro, y una pedazo de escritora. Así que, oye, pero qué buena edición, además, qué bonitas portadas. Pues otra de las cosas que se gracias. hacen desde el Departamento de Filología Hispánica en concreto. Muchísimas gracias. Bueno, pues de verdad que eso, un inmenso placer. Esperemos volver a verte pronto. Espero que sí, porque yo con León siempre estoy dispuesta. Es mi segunda tierra. Muchas gracias. A vosotros.